Jóvenes, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo está Francisco? ¿Cómo está Mateo, David, Fabricio, Rosy, Milagros? ¿Cómo están? Buenos días, Inge. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están Benjamín, Ángel, Henry, Limber? Muy buenos días, Buenos chicos. días, Inge. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Ángel. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Vamos a Buenos días, empezar. Inge. ¿Cómo está? Bueno, ya estamos en primeros parciales, ¿no? Ya les han dicho justamente, ya están dando los primeros parciales, chicos. Todavía no, pero dijeron que va a ser desde Bien. inicios de septiembre hasta el 11. Hasta el 11, ¿no? Bueno, nuestro examen va a ser, por si acaso, el próximo, el próximo 8, ya vamos estableciendo, por si acaso. Es hasta el 11, entonces nosotros tenemos opción simplemente de establecer ya una fecha. Ya, el 8 es nuestro primer parcial, chicos. Ya, tomen en cuenta por si acaso todo ese elemento. Bien, va, hasta donde se avance, obviamente, ¿no? Hasta donde se vaya avanzando. Por eso ya estamos previendo directamente, nos hemos fijado, uy, ya estamos en el hito 2, hemos dicho, qué increíble, rápido va pasando. Bien, vamos a continuar estableciendo, vamos a hacer el avance. Si no tienen preguntas, ninguna consulta, me dicen por favor. Bien, vamos a ir guardando nuestros documentos y vamos compartiendo pantalla. Ya está listo también nuestro amigo. Vayan marcando por favor asistencia, ya no se olviden. Dime. ¿Me escuchan? Sí, te Capaz me escucho, te escuchan muy fuerte. escucho. Medio lejos, pero te escucho. Ahora, Ahora sí, ahora. ahora sí. Disculpen una pregunta, porque estaba Dime, haciendo de la tarea que nos dejó. ya. ¿Había que hacer los 27 ejercicios? Sí, porque les he dado ese tiempo ya, bueno, a medida que hemos ido avanzando, entonces han ido desarrollando y bueno, con paciencia han hecho. Y lo único que nos faltaba era el último ejercicio. Ay, hay que, porque quería preguntar, tal vez habría la posibilidad de, tal vez, darnos un poquito más de tiempo, porque tuve unos cuantos problemas que quería resolver también. Ya, porque justamente les había dado ese tiempo y esta práctica, pero no les daba opción a que entreguen porque seguíamos avanzando, ¿no? Seguíamos, seguíamos Claro, haciendo más que todo algunas. preguntaba tal vez si se puede tal vez extender la fecha para... Ya, bueno, lo máximo que podríamos extender, porque ya va a venir otra práctica, bueno, esa justamente podríamos establecer, no sé si puede ser hasta el día viernes. ¿Qué opinan mis compañeros? Sí, dije, ya estoy de acuerdo con mi compañero. No sé Ya. si podría más de tiempo. ¿Está bien hasta el día viernes, chicos? Sí, está bien hasta el día viernes. Ya, en este momento entonces vamos a modificar, Sí. por eso preguntamos Em, siempre. Dime. Inge, yo he tenido un problema al hacer todo el código y cuando quiero ejecutar, no ejecuta como debería y el código lo he hecho bien, pero he tenido problemas a la hora de ejecutarlo. O sea, todo el código estaría bien, pero no ejecuta y no sé qué debería de hacer en este caso, si desinstalarlo o volver a instalar y ha sido un problema. ¿Tienes Para el mí código? solo he podido, ¿Tienes? sí, Porque, todo eh, el código hago, ya, pero ¿me me puedes, sale me error. puedes pasar en este momento uno de tus códigos? Si ejecuta acá en el mío, ya, entonces quiere decir que en este caso, ¿no? Tu editor estaría con problemas. Y si no ejecuta acá, vamos a ver justamente cuál sería el problema. Sí, porque no ejecuta y o sea, todo el código está bien, pero no ejecuta y ¿Por qué no no me sé si pasas? me habré equivocado al... Por eso, un hito de ellos pásame y vamos a ver justamente eh, cuál, o sea, cuál, o para que salgan las Sí, dudas, ¿no? Para que digas,
o está bien mi código o está mal el editor, así entonces. ¿Por qué no me pasas uno de ellos acá a mi personal? Y bueno, me dices ya está y yo lo voy a aperturar. Sí. ¿Ya? Pásame, Y sí, está bien. pásame, vamos estableciendo. A ver, entonces, Disculpe, ingeniera. dime. Una pregunta más. Quería preguntarle, porque estamos utilizando el switch case Sí, y me tuve varios problemas porque lo que yo quería hacer era, por ejemplo, digamos, declarar si en el tamaño del vector antes, ¿no? Digamos, primero pido el n números, ¿no? Del vector, el ya, tamaño, listo. y después de eso, ahí declaraba todos los vectores. Digamos, declaraba un vector A y dentro del nombre del vector para el tamaño era la variable n. ¿Me entiende? O le muestro tal vez para que me entienda. A ver, para que sí, yo creo que sí. Ya, estoy modificando, por si acaso, hasta el 4 3 mejor si me muestras. Para el 3 estoy modificando. ¿Ya? Tal vez Antes hay que algo me que me olvide estoy, del algún archivo. paso. Ya, 1, tal vez hay un 3, paso que me estoy saltando, no sé la verdad. listo. Mm, Ahí vamos bien. Ahora sí, me muestras. A ver, claro, claro. Sí, lo estoy haciendo rápido solo porque estoy teniendo unos cuantos problemas. Claro, sí. Sí, ya, por eso ya no utilicé Switch, por eso estaba utilizando su puro BIF. A ver, me vas a mostrar. Y te voy a decir, bueno, ahí estoy. ¿Me muestras? ¿Ya puedo compartir? Sí, sí. ¿En Zoom o es que no estoy en Meet? Estoy en Zoom. Ya, hazle en Zoom. Yo ya no estoy Me dice que compartiendo. no puedo iniciar. Ah, es que usted está Ah, ya, compartiendo listo, pantalla. ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Así, rápido, digamos, declaro, no tengo Ya, ahora sí. A ver. el Listo. ingrese en números, en los números. Un rato me confundo con C Sharp. Sí, ¿no? Y acá, digamos, declaraba el vector, ¿no? El vector y ponía n adentro siempre me decía que no se podía, que tenía que declarar la variable. No me permitía esto, por ejemplo. Y digamos, después de eso, acá, Pero digamos, no ponía... estás pidiendo N. Acá te faltaría el sin. Ah, sí, 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 el C, ¿cómo era? Ah, sí, 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 el C, eso. Ya, ahí está. Eh, Vamos, no, n, vamos, eso. Pero igual me causaba problemas, la verdad que probé varias formas y no sé, A porque ver, yo vi, ahora ejecuta ahí. ejecutó. ¿Sí? Vas a ver si hay error o no. A ver. Ah, no, me he comido un ratito. Como le digo, no soy tan experto en este código, me estoy acostumbrando. Digamos, ahí sí me daba, pero cuando empezaba a utilizar el switch, ahí me estaba causando Ya, problemas. pero Porque en el ya, switch, cuando caso uno, ¿dónde utilizas el switch? ¿No tienes uno de ellos? ¿Me puedes mostrar? Pues, muéstrame tu código que estás con switch y todo ese elemento. y ya, es que bueno, justo borré ese código porque, a ver, tal vez voy a ir a una de mis tareas. Sería bueno que me muestren y les digo dónde puede ser Es que el ahorita error. no estoy utilizando, bueno, acá está un switch, ahí está. Exactamente Ya, ese. a ver, vamos viendo ahí. Por ejemplo, estoy viendo tu vector, justamente dónde está. Vamos a ver. Eh, Declaras las variables de tus vectores A, B, C, ¿no ves? Y Sí. estás estableciendo prácticamente en cada uno de ellos, pidiendo la dimensión. A ver, Pero si ejecuto, pero no entiendo mira, cómo ejecuto. sí, por ejemplo, ahí Sí. n no tiene ahorita, o sea, a sub n dices, ¿no ve? Ahí estoy viendo un n que tú estás Sí. pidiendo. ¿Ya? El vector a, b y c tiene una dimensión n, pero ese valor de n no hay. O sea, Claro, como no digo, tenemos prácticamente. Entonces, tú tendrías que decir, si quieres utilizar de esa manera, ya arriba, en tendría la que, parte superior arriba. tendría que No, no, no. declarar n acá, No, ¿o no? como tendrías que declarar como una constante. Ahí, define, tienes que decir. Ah, ya. Eso quería preguntar también, ¿cómo podría, digamos, que usted nos dijo que hay que declarar, digamos, arriba como constante, pero ¿se puede declarar así un valor indefinido? No. Claro, Obviamente es una constante, pero, digamos, si la persona quiere ingresar un número, cierto número, por eso ahí eso tú es que... te voy a indicar justamente, ahí dile define, digamos, n, ese tu n pequeña, ¿no? Es minúscula. Dale sin,
no se coloque el igual, digamos, dale 200, digamos. ¿Qué me dijo? N minúscula, ¿Ya? espacio, 200. Entonces Sí. vas a tener para 200 elementos. Ahora, acá estás definiendo una variable n mayúscula, por lo que estoy viendo. Entonces, eso Sí. acá también, exacto, ahí. En vez de n, exacto, n mayúscula. Ahí. N minúscula, ¿en No, serio? mayúscula. La minúscula ya está como constante. Listo. Tú dices, elige una... Un valor, era en realidad era un valor. Es que estaba tonteando con este código. ¿Para qué quieres ese valor? Este era para ingresar. Yo lo que pedía acá era el tamaño de. Se suponía que era el tamaño del vector, Ah, por ya, eso no sé, esto ponle era. aquí. Entonces, dile dimensión del vector, ponle, en vez de decir elige valor, dile dimensión del vector. Ya, está bien. Entonces, tú vas a, en este n mayúscula prácticamente, ¿no? Ahí, eso, n En mayúscula. realidad, no, ahora sí me acuerdo. La N mayúscula se suponía que iba a ser para el switch, para crear el menú. No, pero ahora yo Por estoy eso me estoy viendo como que aquí medio. vas a variar el tamaño del vector, por ejemplo, a ver, dale un S mayúscula sin N mayúscula. Ya, entonces, ¿qué Claro, lo que significa ahorita? acá. Es la dimensión del vector. Entonces yo digo, digamos, eh, si es 2, por ejemplo, ¿no? La dimensión 2, o 1. Si es 1, tu vector, por ejemplo, A1 va a tener un elemento. Si es 1, si es case 1, si es 2, va a tener 2 elementos. Si es 3, 3 elementos. Así yo le estoy entendiendo. Ahora acá tú estás, el sí. tamaño del vector estás pidiendo otra vez acá. Entonces, En realidad, creo que lo que le decía es, como estoy utilizando el switch, esto en realidad debería ser, digamos, esto iba a ser el menú del switch, se suponía, y acá va a haber varias, digamos, para escoger el ejercicio que queremos resolver, ¿verdad? entonces arriba tendrías que Después de haber eso. diseñado el menú, un menú prácticamente. Acá, arriba. Exacto, por eso aún no había diseñado el menú porque estaba primero probando el switch. Y Ujú. recién, digamos, ahí es cuando me fallaba estas variables, porque cuando hacía esto, digamos, Claro, a por veces ejemplo, se me este n puedes declarar general. Y acá donde estás diciendo tamaño del vector, puedes utilizar esa n mayúscula acá, donde el case 1, en el case 1. En el ya. case 1, n, ahí n mayúscula, en vez de n minúscula, listo. Entonces, de estos 200 que tienes, este n te va a decir, bueno, haz la prueba con 10, con 20, con 30, ¿sí? ¿No? Está bien. Ya, Sí, ahora sí, y ahora sí. luego acá ya Sobre sería todo esto. para el menú, ¿no? Más que todo para el menú, ¿no? Para que digas, elija opción y bueno, qué ejercicio quieres hacer. Ya. Porque igual esto lo de definir el vector, más que todo lo decía porque, como usted nos dice que ingresemos cierto tamaño del vector, digamos, si definimos ya el vector antes, por eso me confundí un poco. Ahora, si es que yo Quería les digo, preguntar. digamos, el vector de 5, bueno, facilito, ¿no? En este caso, ejemplo, Claro, digamos, ¿no? Tu vector A, ya, en vez de n, coloca 5, porque digamos que en el problema yo te digo 5 elementos. claro, Entonces tú, ahí 5, porque yo ya te estoy diciendo que tiene 5 elementos. Pero si digamos el vector te digo n elementos, bueno, prefiero definir un valor de n, en este caso de 200, y bueno, voy a hacer la prueba luego, pues, ¿no? claro. Como en este caso estarías haciendo acá. En tu for ya no va a ir hasta n minúscula, va a ir hasta n mayúscula. Este n mayúscula te va a decir, de estos 200 quiero 5, 4, 3, 10, así, ¿no? Sí, claro, ingeniero. Bueno, eso sería nomás. Gracias. Muy bien, ¿no? Me dice nomás, me dice, vamos a ir Ok, viendo muchas qué gracias. problema tiene. Muy bien, excelente. Muy bien, no sé si tu compañera tiene también, ya me has enviado tu código que no funciona. Bien, vamos a ir viendo, ya vamos a continuar prácticamente con una nueva estructura. Ya me dicen si tienen alguna consulta. En este documento que les he proporcionado ya está todo, hay de todo por si acaso tenemos un menú completo en el que ustedes pueden ejecutar.
¿no? Viendo prácticamente, pues, viendo inclusive todo lo que es el manejo de paralelismo de vector. Entonces tienen ustedes un ejemplo completo, ¿ya? Pues va a depender mucho que aprovechen estos documentos que se les va a proporcionar. Estamos entrando a una nueva estructura. Ya, si no tienen más preguntas, vamos a entrar a una nueva estructura. Justamente establecemos lo que es el manejo de arrays bidimensionales. Ya. Bien. Hay muchos conceptos prácticamente de estos arrays bidimensionales. Otros dicen, pues, es un contenedor de datos establecidos en filas y columnas. ¿Ya? Y otros establecen de que, pues, es el apilamiento de vectores. En este caso tengo 1, 2, 3 vectores. O sea, hay varios conceptos. Pero ¿qué es un contenedor? Sí. Ahora, a diferencia del unidimensional, del vector, bueno, ahora tenemos mayor cantidad de datos que almacenar. Manejamos en forma matricial ahora. ¿Sí? En forma matricial. Tiene sus características, sí, como ven prácticamente acá. Tiene un nombre, así como el vector tiene un nombre. Tiene una dimensión, sí, estableciendo la primera fila y la segunda columna. Es bien parecido a lo que han llevado, o están llevando álgebra, o ya han llevado matrices. Inge, no está compartiendo pantalla. Uy, gracias. Gracias, muchas veces. Calladito, el resto no importa, ¿no? Así como solita que aprenda, pues, seguramente. No, si no era su compañero. Ya, ahora Estábamos usando la imaginación. sí. Qué bonito decir la matriz. ¿Sí? Ahora sí me dicen si se ve. Eso está bien interesante. Ahora sí. Sí, ahora sí se ve. Así se han imaginado, no. Ay, chicos, muy bien. Estamos entrando a una nueva estructura, a un nuevo contenedor. Ustedes ya vean a partir de vector, ya de esta estructura vector, son contenedores. Ahora, ya están llevando ustedes base de datos. Base de datos es otro contenedor también de datos. Entonces miren cómo ha ido surgiendo y ha ido estableciendo los contenedores. Un contenedor estableciendo una estructura unidimensional. Ahora vamos a ver un contenedor, en este caso bidimensional, en la que prácticamente, como les decía, como concepto dicen, es un contenedor establecido en filas y columnas. Y otros dicen prácticamente el bidimensional o las estructuras array multidimensional es el apilamiento, dicen, de vectores. Entonces aquí tengo un vector, 2, 3 y puedo apilar, ¿verdad? Ahora, a partir de aquí ya no solamente tengo una información en una fila, puedo tener un conjunto de filas y al hacerse en columnas se genera una malla. ¿Cuáles son las características prácticamente de las estructuras bidimensionales? Tiene un nombre, así como el vector tiene un nombre. A, B, C, D, nombre, edad, M, entonces el nombre que hagamos referencia. Otra característica es que prácticamente almacena datos, ¿no? Los datos, igual que vector, son netamente homogéneos, que significa un solo tipo de datos. Entonces, o es entero, toda la matriz, o es decimal, o sea, estableciendo prácticamente en su estructura un solo tipo de datos. Tiene una dimensión, sí, establecida en la cantidad de filas y la cantidad de columnas. En este caso tenemos una matriz de 3 filas con 3 columnas. Entonces, la primera es la fila, la segunda es la columna. Como les decía, me imagino que están llevando o han llevado ya la parte de matrices estableciendo en álgebra, entonces se asimila prácticamente ese elemento.
Cada elemento, que en este caso ustedes ven acá, en cada celda están almacenados los números prácticamente impares, ¿no? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Entonces, esta es una matriz de números impares. Cada elemento tiene su posición de dato. Este es bien importante para nosotros, especialmente en el desarrollo de problemas que vamos manejando. Para manipular estos datos, nosotros tenemos que saber manejar correctamente estas posiciones. La posición es como se dice, ¿no? El enlace entre la fila y la columna. Entonces yo digo acá, pues, fila 0, sabiendo que igual que en vector, las filas van de 0 a n y las columnas de 0 a n también. Ese es, digamos, uno de sus características. ¿Ya? Bien, entonces la posición es la unión de filas y columnas, sabiendo que la primera es 0, 0, 0, 0, 1 y 0, 2 y así sucesivamente de acuerdo a la dimensión. Entonces estas son las características de una matriz. Ahora, para recorrer un vector, ya, nosotros hemos hecho uso de un bucle. En este caso, prácticamente un for, el cual hacía el recorrido del índice, ¿no? 0, 1, 2, 3. En cambio, para este tipo de estructura, para su recorrido, para insertar, modificar, pues hacer muchas operaciones que se puede hacer con esta estructura, no necesitamos ahora de un solo bucle, necesitamos de dos. Uno para recorrer las filas y el otro para recorrer las columnas. Entonces el primero que vamos a establecer, el primer bucle es recorre fila, luego todas las columnas. Recorre fila, luego todas las columnas. Recorre fila y todas las columnas. Requerimos de dos bucles. Uno que se encarga de las filas e internamente otro que va a recorrer todas las columnas. Entonces, para esto vamos a necesitar dos bucles que nos permiten prácticamente ese tipo de, en este caso, de recorrido y todo ese elemento. Bien, ahora, bueno, esto está en concepto. Ahora, ¿cómo se declara una variable de tipo matriz? Así como una variable de tipo vector, ¿no? En la que hemos establecido nosotros. Entonces, bueno, un poco acá los chicos que han llevado en C#, les digo, ¿no? Así haciéndoles recuerdo, los que han llevado, y si no llevaron, bueno, en este caso, pues de esta manera se declaraba en C#. El tipo de dato entre prácticamente corchetes, comita y decíamos, esta es una matriz. 2 minutitos, por favor, chicos. Ingeniero, buen día. ¿Cómo está? Buenos días, Cintia. Bien, gracias, Cintia. Bien, gracias. Cintia. En este caso, martes, lunes y miércoles. Sí, sí.
Bien, mil disculpas, jóvenes. Acá con el ingeniero viendo la situación del examen. Perdón, pero aquí estamos. Bien, voy pasándoles el link. Nos pasa siempre esto. Vamos acá, les voy pasando el link, chicos. Vamos a hacer un alto. Ya, les voy pasando el link, por favor. Justo cuando estamos, ¿no? Haciendo todo nuestro... ¿Dónde estamos? Nos están estableciendo ya los exámenes que tiene que ser y tal como... Por si acaso se van a ir preparando, como se dice, camaritas, ¿ya? Por favor, para el día del examen con camaritas, chicos. Con camaritas. Muy bien, ahí está. Les estoy enviando por si acaso. Ya nos han hecho perder. Estábamos muy concentrados en lo que estábamos realizando. Ahí tenemos y voy compartiendo, ¿ya? Ahí estamos. Perfecto. Gracias, chicos. Gracias por su tiempo, por su comprensión. Bien. Acá también voy a compartir pantalla porque enseguida se nos va nuestro avance siempre, ¿no? Vamos, pasémonos nomás hacia el otro lado también, ¿sí? Bien. Bien, creo que ya estamos todos. Muy bien. Bien, como les decía, pues en este caso, muchos han llevado ya prácticamente esta estructura en C#. Entonces les digo, ¿no? Es bien similar. En C# establecemos el tipo de dato, entre corchetes establecemos con una comita, pues establecemos el nombre de la variable matriz y en este caso, con esto simplemente hacemos referencia a que esta variable es de tipo matricial. Y después recién redimensionamos, ¿no? Entonces, todos los lenguajes tienen su estructura o su forma, su sintaxis de establecer prácticamente, en este caso, este tipo de estructura. En el caso de nosotros, ¿sí? Nosotros establecemos ya el tipo de, prácticamente el tipo de dato, ¿ya? Es entero, es float, es dependiendo del tipo de dato que quiero que almacene esta variable matricial. El nombre y entre corchetes, en uno de ellos la fila y en el otro corchete la columna. Entonces, esta es la sintaxis o la forma de declarar una variable de tipo matricial. Luego, ¿cómo veo cada elemento? Y como hemos dicho, es bien importante establecer el manejo de sus posiciones. Entonces, como esta matriz se llama M, digo M en la posición 0, 0, entonces digo acá, en la posición fila y columna, tengo un valor, que en este caso sería el 1. En el 0, 1 tengo al 3, ¿no? Entonces, la forma de hacer referencia a cada elemento de la matriz, hacemos prácticamente en base a su fila y su columna. De tal manera que, pues, tenemos todos los elementos. Igual que en vectores, ¿qué hago con esta estructura? Con esta estructura, jóvenes, se hace mucho. Actualmente, el manejo prácticamente de esta estructura ya no es tan simple, pues, insertar, digamos,
modificar, no solamente. Actualmente este tipo de estructura, que debe ser una de 3x3, ¿sí? Este sería, ¿no? Podemos no siempre de 3x3, puede ser de esta dimensión, ya están utilizando en muchas carreras, haciendo referencia prácticamente a datos que se van manejando, son datos enmallados que ellos prácticamente dicen, en la que, por ejemplo, ¿no? Nosotros vamos a decir, a ver, por ejemplo, los de petrolera, acá dicen, digamos, este va a ser mi pozo 1, este va a ser mi pozo 2, este va a ser mi pozo 3, así. Entonces, yo digo, vamos a decir, puede ser por día, ya podemos establecer por fechas, ellos establecen prácticamente, ¿sí? La producción. Puede ser, por ejemplo, de los 7 días, o puede, dependiendo, ¿no? Puede ser día 1, día 2, día 3, día 4, o dependiendo por el día 5 o día 6, así. Entonces, acá generamos prácticamente, ¿no? La cantidad en este caso, de producción que han tenido en el día 1. Entonces, digamos, acá, puedo decir 1000, acá, digamos, 800, acá 500, así. Entonces, ellos van estableciendo, digamos, el sentido de las filas, a qué va a representar y qué va a representar en este caso las columnas. Entonces, el hecho de prácticamente de generar valores y bueno, estableciendo prácticamente, voy a generar acá y en forma comunicativa le voy a hacer, ya estamos ingresando creo, y bueno, acá igual, le voy a decir, digamos, 700. Le voy a dar valores también acá, igual, le vamos a decir 900, igual vamos a ir generando valores así. Entonces, ¿qué es lo que hacen prácticamente ellos? ¿No? Lo que quieren en base a este enmallado, ¿ya? Entonces digo, el día 1, quiero saber cuánto es el total de producción de los 4 pozos, en este caso. Yo digo, el día 1, ¿cuánto es su total? Bueno, en este caso si utilizo un Excel, digo prácticamente pues va a ser a la suma, nosotros conocemos esta fórmula, ¿no? Es a la suma de qué, de todo esto nosotros, ¿no? Eso. Y bueno, para el resto de la misma manera aplicamos el mismo proceso, ¿no? Decimos acá, para todos va a ser lo mismo. Bueno, otro. Tengo 6, 7 días producidos. ¿Cuánto será el promedio de producción del pozo 1? Ah, ¿eso qué implica? Pues voy viniendo acá y voy generando en otra estructura donde voy sacando el promedio. ¿Cuánto es el promedio prácticamente de acá? Entonces, para eso, pues nosotros vamos a sacar, nosotros aquí sabemos utilizar en Excel y sacamos el promedio de todo esto, ¿no? Sí, y bueno, también nosotros podemos hacer ese procedimiento, guardar todos estos datos generados en una matriz y tener un vector de promedios, en este caso, de cada pozo. Entonces, esta parte matricial no solamente se aplica como que voy a cargar, voy a insertar, sino actualmente muchas carreras ya la están aplicando, haciendo pequeños algoritmos en las que les va generando, obviamente, ya se nos ha ido, ¿no? Bueno, vamos a ver que ingresen los chicos, voy a hacer a un ladito, ya, ahí vamos ingresando. Vamos a dejar que ingresen. Ahí estamos. Muy bien. Creo que ya. Ahí estamos ingresando. Vamos a esperar un ratito. Bien, mientras tanto, mientras van ingresando, ¿ya? Entonces, la aplicación es desde el punto de vista de ciertas carreras.
Entonces, para poder hacer yo este proceso que justamente les decía, pues voy a sacar qué sé yo, la suma total de producción, el promedio de producción de cada pozo. Obviamente tengo que saber cargar datos, insertar datos, tal vez modificar y todo ese elemento. Saber sacar la sumatoria prácticamente por filas, el promedio o la sumatoria por columnas. Entonces yo debo establecer ese proceso. Entonces, para eso justamente en el texto nos dice, bueno, las operaciones es eliminar o crear, insertar, modificar y bueno, y lo otro que vamos a desarrollar prácticamente con ustedes. Ya, acá está justamente, ¿no? Haciendo un ejemplo, yo tengo una matriz de 3 filas con 3 columnas, en la que prácticamente vamos a declarar estos valores, nosotros tenemos que establecer por teclado. Vamos a solicitar cuántas filas, cuántas columnas y, como les decía, para el recorrido de una matriz yo requiero de 2 bucles. El primero que me va a controlar, que va a ir de 0 hasta la cantidad de filas. El segundo que va a ir desde 0 hasta la cantidad de columnas que vayamos a definir. Y bueno, lo que vamos a hacer prácticamente es pedir el valor de la variable, que en este caso va a ser en base a su fila y su columna. ¿Ya? Entonces, esta es la estructura que vamos a manejar en el desarrollo. Ahora, la aplicación no solamente es desde el punto de vista, esto es aplicativo. Por ejemplo, producciones, trabajan también en producción de quinoa, también trabajan en lo que es manejo de notas. Cuando uno establece manejo de notas, estableciendo acá sus N alumnos, acá están sus notas, sacan sus finales, sacan el promedio, puede ser, no sé, dependiendo prácticamente cómo van manejando cada, digamos, el contenido, qué es lo que quieren almacenar en este contenedor. También se ve desde el punto de vista matemático y lo que ustedes prácticamente han establecido y han manejado, ¿no? Lo que es la diagonal principal y lo que es la diagonal secundaria, desde el punto de vista ya matemático, otra de las aplicaciones que se establece, en la que nosotros, desde el punto de vista ya de esta estructura, ¿sí? Debemos saber determinar y obtener, en este caso, los elementos de la diagonal principal, los elementos de la diagonal secundaria. ¿Cuál es el criterio? El criterio es basarnos en las posiciones. Ya, para cualquier movimiento que vayamos a hacer y búsqueda en la matriz, en la parte, digamos, ubicar un elemento en la matriz, debemos basarnos en las posiciones. En este caso, por ejemplo, me dice, esta es la diagonal principal, esta es la diagonal secundaria. Ahora, ¿cómo obtienes prácticamente ese valor? Entonces yo digo, pues para obtener la diagonal principal, estableciendo que voy a manejar 2 variables, I para la fila y J para la columna. Entonces, si va a ser para una matriz enésima, en este caso de cualquier dimensión, y además una de las características para poder encontrar diagonal principal secundaria es que la matriz tiene que ser cuadrática. Eso es lo primero que también les enseñan a ustedes en la matemática. Entonces primero verifico si es cuadrática, si no, no voy a poder sacar la diagonal principal ni secundaria. Entonces digo, para cualquier dimensión es que va a cumplir la siguiente condición. Veo acá y digo, donde I tiene que ser igual a J. Entonces, como les dije, nos vamos a basar en el índice. Entonces voy a preguntar, al recorrer yo esta matriz, voy a venir acá, al 0, 0. ¿Son iguales? Sí, mostrame este dato. Vengo acá. ¿Son iguales? Nada, un espacio. ¿Son iguales? Nada, espacio. ¿Son iguales? Espacio. Vengo acá, recorro. ¿Son iguales? Ah, sí, muestro. Entonces así ya está llegar a este elemento. Entonces, para poder yo encontrar este tipo de, digamos, requerimiento, vamos a hacer el recorrido de la matriz, pero manejando sus posiciones. Ahora,
yo digo, ¿cómo hallo la diagonal secundaria? La diagonal secundaria es 0, 2, 1, 1 y 2, 0. ¿Cómo hallaríamos la diagonal secundaria? A ver qué me dicen ustedes. ¿Qué opinión tienen? No habría que tomar el último valor. Ya. ¿Qué pregunta? Algo que no está claro. La amarilla es Estos tres. la última, la principal. Sí, esto es la. Esta es la principal. Todo lo que es amarillito es la principal. Entonces la principal. Sí. La principal. Ya. Entonces se toma el último valor de del coso, de la primera fila. Ya. Ahora, ¿cómo digo? ¿Cómo y se toma en cuenta sus índices. Ya, muy bien. Por eso, para la principal tengo que decir si I es igual a J. I es igual a J y voy a hallar la principal. Pero ahora para la secundaria, que sería el 0, 2, el 1, 1 y el 2, 0. Esta es la secundaria, esta es la diagonal secundaria. ¿Cómo logro obtener estos valores? ¿Cuál sería la pregunta que nos hiciéramos? Yo veo que lo que hace es lo intercala, ¿no? Sí, exacto. O sea, tengo que ver algo, ¿no? O sea, digamos, uno empieza en 0, el otro en 2, y después lo sube y el otro lo... Exacto. Entonces, ¿qué hago ahí? ¿Cuál sería la lógica? ¿Ve? El resto, chicos. Y aquí es manejo de posición. En matriz es manejo de posición. ¿Ya? Sumen estos dos. Sumen I, bueno, en este caso sabemos que el primero es I y el segundo es J. Sumen estos dos. ¿Cuánto nos da? 2. Sumen esto, 2. Sumando me da 2. Ahora, ¿pero con qué comparo el 2? ¿Con qué comparo el 2? Porque así ustedes tengan una dimensión, por ejemplo, si fuera una de 3 por 3, ya les va a sumar justamente acá, ¿no? Va a venir hasta justamente 3. Aquí va a ser 3. Van a establecer prácticamente, pues estableciendo ahí, ¿no? Una de 4. Una de 4 les va a dar 3. Una de 5 les va a dar 4. Así. No, esta es de 3 y me da 2. Una de 4 les va a dar 3. Pero bueno, ahora, ¿con qué comparo? Digo, todo es 2. Entonces, lo que nosotros establecemos, ¿cuál es la dimensión de la matriz? 3. Entonces, ¿sí? Digo, si la suma de estos valores es igual a la dimensión menos 1. Entonces digo, si esta sumatoria de cada posición es igual a la dimensión. ¿Sabemos cuál es la dimensión? 3 menos 1 sería 2. De esa manera vamos a poder hallar, en este caso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá es 2. Si digo, por ejemplo, su dimensión es 3 menos 1 va a ser 2. Vengo acá, sumo. 0 más 0, 0. ¿Es igual a 2? No. 0 más 1 es 1. ¿Es igual al 2? No. 0 más 2 es igual a 2. Sí. Entonces acá. Aquí no. Acá sí. Acá no. Acá no. No. Y justamente establece, perdón. Acá sí. Acá no. No. Entonces, ¿qué nos va a generar? Prácticamente aquí cumple. Aquí cumple. Aquí cumple. En el resto no cumple esa condicional. Debemos jugar con los índices. Siempre les digo, en la parte de matriz, en este caso de las matemáticas y ubicación, hay que trabajar bastante con los índices. Entonces, justamente se va a hacer. Para la diagonal principal vamos a decir si I es igual a J. Para la secundaria vamos a decir que si la sumatoria de I más J es igual a la dimensión menos 1.
Y con ese algoritmo vamos a lograr obtener la diagonal principal, la diagonal secundaria. Otro elemento que se maneja justamente es las triangulares, ¿ya? La triangular inferior y la superior. Ahora digo, ¿cómo obtenemos prácticamente esos elementos? Me dice esto, ¿no? Esta es la triangular inferior. Veo que va a ser partícipe la diagonal principal, porque aquí está la principal, 0, 0, 1, 1 y 2, 2. Ahora, ¿cómo obtengo? Esto está facilito. Digo, si I es igual a J, entonces va a cumplir todo esto. Ahora, ¿qué pasa si con estos elementos? ¿Qué pasa si con estos elementos? ¿Cómo obtengo ahora esos elementos? Parece que son los índices J que son menores a los que tiene menores iguales a los que tiene la diagonal principal. A ver, estas ya te has aproximado. Esto está bien. Acá vamos a decir I es igual a J, sí, I es igual a J, sí, I es igual a J, sí. Pero acá algo sí tú has hablado. ¿Qué pasa con I y J? Fíjense, ¿qué pasa con I? Este es J. Esto es I y esto es J. Esto es I y esto es J. ¿Qué pasa con I respecto a J? I es mayor a J. Muy bien. Entonces, la pregunta que yo voy a hacer es esto. Si I es igual a J, o, en este caso, I mayor a J. Entonces, si son iguales, que me muestre, o si en caso de que I es mayor a J. Entonces, esa va a ser nuestro filtro justamente para poder obtener esta triangular inferior, donde decimos si es igual o I es mayor a J. Y algo así nos va a pasar, sí, con la diagonal secundaria, o perdón, con la triangular inferior, superior, perdón, triangular inferior, triangular superior. Igual, es partícipe la diagonal principal. Ahora, ¿cómo obtengo esto? ¿Cómo obtengo esto? ¿Cómo obtengo esto? Porque sabiendo que esto es la diagonal principal. ¿Cómo obtenemos la triangular superior? Es lo opuesto, creo. Es lo opuesto, J ¿verdad? tiene que ser mayor ahí. Perfecto, eso va a ser. Entonces, de esa manera se maneja y se ubica algunos elementos. Como tú dices, si es igual o I es menor, porque en este caso I ahora es menor que J. Entonces, de esta manera vamos a ver cómo se va manipulando los datos de una matriz desde el punto de vista matemático y desde el punto de vista aplicativo. Porque a veces me dicen, ¿para qué me harán sumar las filas y para qué me harán o sacar promedios en un vector? Justamente para un proceso o algún problema aplicativo que se te va a presentar. ¿Ya? Entonces todo esto vamos a trabajar ya viendo en forma práctica, haciendo la parte práctica, generando prácticamente un menú donde haga todas las operaciones básicas. Si sé generar las operaciones básicas, pues aplico en todo lo que es problemas matriciales. Ya, hasta aquí alguna pregunta de la parte de teoría y de todo lo que hemos visto, si tienen alguna consulta. Ya vamos a ir a desarrollar, me voy a basar prácticamente en en nuestra plantillita, ¿no? Nuestra plantillita que manejamos de menú. Ese es el que nos va a ayudar prácticamente en el desarrollo. Ya tenemos un código donde hemos hecho menú vectores, ¿no? Entonces este menú voy a prácticamente manejar para crearme
otro menú que va a ser específicamente de matrices. Y vamos a hacer lo básico. Cargar, mostrar, hacer la sumatoria, obtener esos elementos que hemos trabajado de la parte matemática. Ya, me voy a crear un otro que va a establecer prácticamente como un proyecto. Manejando esta plantilla, ya saben que no necesitamos ya generar. Entonces digo acá, estamos donde, primero nos ubicamos donde estamos, ya, porque este último ido realizando en otros lados. Ahí tenemos. Ya, ahí tenemos ubicado. Ya tenemos acá y listo. Ya. Vamos a decir directamente, ¿sí? Menú, todo lo que implica, todo lo que es menú vectores, menú matriz, ¿ya? Bien, entonces voy a agarrar este elemento y vamos a venir acá para no estar diseñando, ¿no? Ya tenemos establecido todo ese diseño que ya trabajamos. Perfecto, entonces ya tenemos una estructura. Entonces aquí vamos a decir directamente pues matriz, ¿no? Prácticamente donde pues el primer elemento que vamos a hacer es justamente lo que es la carga, ¿ya? La carga datos, ¿ya? Igual establecemos lo que es el listado de datos, ¿ya? Muy bien. Y bueno, y vamos a ir adicionando así sucesivamente, pues justamente todas las operaciones que queremos hacer con matriz. Ya, esto lo eliminamos ya, esto justamente ya no requerimos porque ya sabemos manejar sus procesos, ¿no? Bien, entonces vamos a ir con la carga. Como estoy manejando con sus procesos y yo establezco manejo de variables globales, ya, acá voy a declarar una matriz. Bien, igual que en vector y justamente estableciendo lo que hemos hablado con su compañero, ya, entonces yo puedo definir acá igual una variable, una constante, ya, que me permita ya establecer una dimensión inicial de la matriz, porque igual que vector yo debo inicializar la matriz, ya, en este caso de matrices numéricas. Entonces, igual, me voy creando lo que a su compañero le digo, la matriz se va a llamar, perdón, la variable se va a llamar tam, y bueno, hagamos una matriz de 50 por 50, que es bastante grande. O para hacer prueba podemos ver, ¿no? Una de 10 por 10, ya no tenemos 100 elementos también. Entonces, viendo de cuánto por cuánto, porque esto va a definir lo que es las filas y las columnas. Ustedes me dicen, pues, qué tipo de matriz quieren manejar, de tipo entero, donde yo almacene edades, almacene medidas, almacene, no sé, ustedes me dicen qué tipo de matriz o qué tipo de dato quieren que almacene esta matriz. Porque acá nosotros vamos a definir, obviamente, primero en una matriz se define el tipo de dato. Suponiendo que es un entero, pues en este caso le digo entero, ¿ya? La matriz le vamos a dar un nombrecito de acuerdo a lo que ustedes quieren que se almacene. ¿Qué quieren que se almacene? ¿Qué tipo de matriz creamos? A ver, díganme ustedes. ¿Quieren una matriz? Por ejemplo, otros me dicen, vamos a hacer una matriz de puras edades, una matriz de estaturas, una matriz de sueldos, una matriz, sí, estableciendo qué datos quiero almacenar. Otra, una matriz de carga de datos en toneladas, una matriz de velocidades, quieren almacenar. Jóvenes. O yo defino. Iremos con estatura. Ya, muy bien. Entonces decimos si es estatura, y como dice alguien, pues en este caso, float, ¿no? ¿Qué se va a llamar? Estatura. Así se va a llamar la matriz. ¿Ya? Pero, digo, su dimensión. Primero es fila.
Entonces estoy estableciendo acá la variable, en este caso, la variable tamaño. Y su columna también. Entonces estoy generando una matriz cuadrática en base a un tamaño inicial. Ahí está. Igual que el vector, ¿no? Una de 10 por 10, ¿cuántas celdas da? 100, ¿no? Por eso estoy definiendo uno pequeñito, porque es una matriz A. En cambio, para el vector yo puedo decir 50, 100, 120. Además voy a crear, en este caso es como que de esta manera, ¿no? Vamos a definir acá una matriz, así como que todo esto. Ya, esta es la matriz inicial que está. Pero yo quiero hacer la prueba en este tamaño. Ya, entonces le voy a pintar de otro colorcito. Así. No, entonces, este de acá, de afuera, es el que he definido, de 10 por 10, digamos. En cambio, yo quiero crear una variable o dos variables que me digan de estos elementos que serían 100 celdas, porque van a ser una de 10 por 10. Quiero hacer la prueba, sí, en este caso de esta dimensión, que implica 2 columnas, 1, 2, 3, 4, 5 filas, ¿no? Entonces, para eso voy a crear prácticamente dos variables globales también, que pues establezca de esta dimensión general cuántos voy a hacer pruebas, voy a hacer la carga. Igual que en vector. Entonces acá voy a establecer dos variables que va a ser fila y la otra va a ser columna. ¿Por qué global? Porque estas variables tienen que poder ser usadas en los subprocesos. Por eso se define como global, ¿ya? Como global. Eso que implica todos los subprocesos que hagan uso de estas variables o de esa variable de tipo matricial van a poder tener acceso. Por eso se llaman variables globales. Bien, entonces, como que ya tengo definido la matriz y tengo definido prácticamente acá, ya puedo hacer lo que es el crear, porque me dice, como el vector, crear, insertar, modificar. Entonces, vengo acá y voy a crear justamente un subproceso que me va a decir que cree, en este caso, la matriz. ¿Qué significa crear? Igual que en vector. Crear es llenar con ceros todas las celdas de la matriz, igual que en el vector. Llenar con ceros toditas las celdas de la matriz. Vengo acá y ya sabemos cómo hemos hecho en vectores. Entonces digo void, ¿sí? Crear. Ya, aquí voy a separar un poquito y voy a establecer. Hemos utilizado una función, ¿ya? Y bueno, yo les estoy recomendando, cuando ustedes van a crear un vector, una matriz, necesitan siempre inicializar eso. Y eso es un requerimiento, por ejemplo, cuando van al concurso de programación y tú manejas en el concurso vectores, te establecen que se tiene que inicializar, se tiene que crear, eso que implica darle valores iniciales con 0. Entonces, por eso que han visto, yo lo primero creo, inicializo, sea vector, sea matriz. Entonces digo memset. Ya. Igual que el vector hay que darle el nombre de la matriz, ya, estatura. ¿Con qué quiero llenar? Con ceros. Toda la dimensión prácticamente establecida. Entonces le digo size of de todo lo que he definido. Ahí a los 10, en este caso sería una matriz de 10 por 10, ¿sí? Y aquí estableciendo la matriz. Y puntito y coma. Entonces, estoy creando la matriz, estableciendo su inicialización con un cierto valor inicial, ¿no? Entonces, ya tengo hasta ahí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues la carga de datos. Entonces, vengo a la opción 1, que justamente establecemos. Esto vamos a eliminar ya, como que ya es de nuestros primeros códigos, que ya saben ustedes que hace todo esto. ¿No? Entonces, en vez de decir opción 1, vamos a establecer
lo que es la insertar datos. Ese va a ser nuestro. Entonces venimos acá y vamos a crear justamente después de haber diseñado prácticamente el principal, ¿no? Entonces decimos void y creamos nuestro subproceso, que llaman ustedes método. Bien, entonces vamos a pedir la cantidad, como en este caso, ¿no? Ya tengo esta matriz así de 10 por 10. Voy a pedir en cuántas filas y columnas voy a hacer las pruebas, la carga de datos. Por tanto, voy a pedir la variable fila y columna que me va a determinar este elemento que estoy pintando acá, ¿no? Entonces digo, ya no necesito declarar. Entonces digo code, ya, cantidad de filas. Entonces, ¿cuántas filas quiero, no? Pedimos justamente en nuestra variable fila, que es en forma global, ¿ya? Luego vamos a pedir lo mismo para las columnas, ¿ya? Cantidad de columnas, ¿ya? Entonces en nuestra... Finge las flechitas donde el sin. Ah, sí, gracias. Donde el sin. Gracias. Las flechitas. Sí. No, se nos va. Perfecto. Entonces ya tengo solicitando, muchas gracias, la cantidad de filas, la cantidad de columnas. Ahora ya puedo generar mis dos bucles porque ya sé cuánto es la dimensión de filas y columnas. Entonces acá digo un for, estableciendo un int, un i que va a ir de prácticamente 0, un i menor justamente a la cantidad de filas. Hemos dicho que el primero maneja, en este caso, las filas. El primer bucle va a ir hasta fila y un i más. Luego aperturamos un segundo bucle, ya que nos va estableciendo el manejo de las columnas. Ya igual j va a ser menor a las columnas que estamos introduciendo, un j más. Listo, estos dos bucles, ¿sí? Entonces la fila 0, luego todas las columnas, la fila 1, todas sus columnas, ¿no? Establece. Bien, vamos a pedir justamente almacenando pues de esta manera, mostrando para que vean cómo nos pide prácticamente nuestra matriz estatura. Entonces yo le digo estatura y que nos muestre así, que nos pida la fila y ver, ¿no? La fila prácticamente. Entonces abro ya corchete, aquí que me muestre el i, ya. Luego estoy haciendo para que cierro el corchete, acá cierro el corchete y para la fila ya está, para la columna otra vez aperturo, ya, y voy a cerrar acá y voy a mostrar la variable j, ya, y bueno, y aquí voy a cerrar el corchete de prácticamente de la columna y digo acá y el signo igual. Entonces eso es para que me solicite nada más. Entonces estoy visualizando. Pedimos el dato de la variable se llama estatura, pero ahora ya no es una variable simple, es una matriz que tiene i filas y tiene j columnas, entonces ahora es una variable de tipo matriz. Y bueno, con este procedimiento yo estoy logrando ya solicitar datos, ¿no? Voy pidiendo datos de la dimensión que yo determino. Ahora vamos a mostrar para que sea completo nuestro proceso. Entonces voy a decir acá en el star datos, ¿ya? ¿Cómo muestro los datos?
¿sí? Vamos a ver completo prácticamente. Vengo acá y vamos a generar el procedimiento acá. Listo. Igual, tenga que insertar, tenga que mostrar, tenga que hacer algún proceso, siempre vamos a necesitar de estos dos bucles para recorrer fila y todas sus columnas. ¿Ya? Entonces, acá yo necesito los dos bucles. Obviamente aquí no voy a pedir dato, no voy a solicitar. No, tampoco, no, lo que voy a establecer es mostrar prácticamente el contenido, ahora de lo que se ha cargado acá arriba. Entonces voy a mostrar, ¿no? Code, le voy a decir code, y que me muestre cada posición. Ahora, una matriz nosotros establecemos de esta manera, ¿no? El valor de la celda, espacio, así que yo necesito un espacio, porque si no acá como que va a ser de esta manera, ¿no? Así el 800 como que si fuese un número, yo necesito un espacio. Ese espacio vamos estableciendo con un tabuladorcito. Entonces digo acá, ahí, y prácticamente pues voy a colocar un tabuladorcito para el próximo dato que me vaya a mostrar. Además, vengo acá y bien, una vez que se concluya toda la fila, en este caso sería la primera fila, para la próxima fila, ¿sí? Tengo que hacer un salto de línea. Para el próximo, salto de línea, porque si no, esto va a venir acá al lado, ¿no? El 300 así, como si fuese un vector prácticamente. No, yo necesito ese elemento. Entonces acá, para decir, entonces, estos son filas. Estos son columnas. Entonces, termina la columna, salto de línea. Ah, muy bien. Entonces digo code END. Y bueno, y con esto vamos a lograr ver el contenido de la matriz. Preguntas, algo que no se haya comprendido en estos dos algoritmos, en la carga de datos y listado de datos de una matriz. Y si no, ejecutamos. ¿Preguntas, jóvenes? Perfecto, vengo acá y ejecuto. Si no, así como que esperemos que no nos hayamos equivocado. Alguien levantó la mano. Ay, preguntas antes de ejecutar. Muy bien, vamos. Ingeniera, yo tenía una... Dime. Nos vamos a hacer. Al momento de cargar los datos dentro de lo que es los ciclos for, puede haber o puede existir algún tipo de error que digamos y desplace la posición de los datos tanto en fila como en columna. En el caso de los dos ciclos, claro. Ya. Esa sería mi duda ahí. Puede haber siempre y cuando, por ejemplo, tú, en este caso, sabemos que va de 0 hasta la cantidad de filas, va de 0 hasta columnas. Si yo le doy otra dimensión, por ejemplo, yo le digo, ¿por qué le digo de 0? Porque estamos contabilizando de esta manera, mira, en este caso, sabiendo que acá, esto es 0, 1, 2, 3, así, ¿ya? Y, bueno, estas son las columnas. Y aquí las filas, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así. Entonces, decimos la dimensión de la matriz, en este caso para nosotros, es 9 filas y 4 columnas, ¿no? En este ejemplo, ya en este pequeño ejemplo. Ahora, por eso es que yo le digo menor, en este caso, menor al tamaño, porque estamos contabilizando desde 0. ¿Ya? Pero si yo le digo acá, igual, así, ya tenemos un error.
Porque, a ver, contabilicen. Si la fila es 3, ¿ya? Si la fila es 3, y si yo cuento, por ejemplo, 0, 1, 2, tiene que ir hasta el 2, y me va a llegar hasta el, prácticamente, pues me va a hacer como si fueran 4 filas y no las 3. Eso es un error que cometen acá. Yo voy a correr acá. Aquí es un error de la dimensión que tú me dices. Por eso le decimos desde 0. Si fila es igual a 3, entonces tiene que ir 0, 1 y 2. Por eso le digo menor a la fila. No, por eso no llega hasta 3, porque la contabilización es desde 0. Pero si yo aquí coloco igual a la fila, va a llegar hasta 0, 1, 2, hasta el número 3, y no es la dimensión. Es como que tengo 4 filas. Ahí podemos cometer error, lo que tú dices. Y justamente podemos ejecutar y vamos a ver el error. Bueno, acá me dice el ingeniero ya de que vayan verificando, por favor, la situación de sus exámenes. Ya ahorita me está mandando y que vayan coordinando, por favor, con sus docentes. Ya, y bueno, eso nos está estableciendo. Yo me imagino que a todos los docentes les va a decir de la misma manera, ¿no? Nos ha mandado un pequeño mensaje para hacerles recuerdo de que fijen bien y que no tengan choques. Sí, eso es lo que me dice prácticamente acá el ingeniero. Bien, ejecutamos acá, justamente lo que me decía su compañero. Vamos a venir acá. ¿Ya? La carga de datos, el 1. ¿Ya? Filas, 3 le voy a decir. Quiero una matriz de 3 por 3. Columnas, 3 también. Entonces voy cargando aquí, justamente, ¿no? Valores. Voy a darle 1.4, 1.5, 1.7, 1. ¿Sí? 1. Bueno, en este caso, antes, ¿dónde hemos hecho el cambio? ¿Dónde hemos hecho el cambio? En la carga de datos, ¿no? Cantidad de columnas. Sí, justamente acá hemos establecido, ¿no? Y que iba ya, y justamente nos va a establecer acá el... Sí, está bien. Vamos en la carga de datos. Bien. 1. Ya, 2 por 2, para que se note un poquito más. De 2 por 2. 1.5, 1.4, 1.3, 1.5, 1.7, 1.8. ¿No? Estableciendo ahí prácticamente, si se fija, es de 2 por 2. Entonces acá, ¿qué tengo prácticamente? La primera fila con sus 2 columnas. ¿Ya? Luego tengo acá, mire, la primera, la segunda fila debería ser con sus 2 columnas, ¿no? ¿Cuánto me está pidiendo ahí? Lo que veo 3 por ¿Lo 3. ve? Sí. Ahí está. Sería inicializar con 1. Exacto. Exacto. ¿No ve? Ahí está el error, justamente lo que me decía alguien. ¿Qué error pueden cometer? Ese error al establecer ese elemento. 2 minutitos le diré que estamos pasando clase, que el ingeniero me dice. Bueno, por favor. Entonces, no han coordinado todavía, ¿no? Ustedes con sus docentes. Nada, ¿no, chicos? Eso me está Con preguntando. algunos, Ya. sí. Le voy a Con responder. algunos nomás, sí. Ah, ya. Yo les responderé que por lo menos conmigo ya están coordinando. 2 minutitos me dan.
Bien, ya le he comunicado, ya le dije que conmigo por si acaso hemos coordinado ya, es para el día próximo miércoles. Bien, ese es el error que nosotros podemos cometer. Nosotros decimos una de 2 por 2, máximo debería pedirnos 4 datos. Pero vamos, ahora, vamos a ver en el listado, ya, vamos a venir acá y le vamos a decir el listado, el 2. Entonces, ahí sí es una de 2 por 2. En el otro hemos almacenado más datos, ¿no? Entonces, ese es el error que podemos cometer. Y aquí ya nos está mostrando simplemente la dimensión que hemos establecido en este caso. No, porque aquí sí estamos diciendo en forma correcta, ¿sí? En forma correcta, hasta la ubicación. Este es uno de los errores que se cometen por si acaso. ¿Por qué? Pues yo les digo, porque está yendo de 0 hasta la cantidad de elementos, obviamente la contabilización hace desde 0, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ahora, no siempre vamos a hacer la carga de una, en este caso, una cuadrática, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo decir cantidad de filas 3, columnas 4, ¿sí? Entonces puedo tener ahí estableciendo, le voy a dar unos valores a 1.6, 1.4, 1.2, 1.8, 1.9, 1.1, 1.3, 1.6, 1.8, ¿no? 1.2. Digamos, pero puede ser igual 32. Listo. Ahí está. Estamos viendo, no, en este caso 3 filas. Entonces, primero 0, 0, la primera fila, 1, 1, la segunda fila, 2, 2, la tercera fila, con sus 4 columnas. Y bueno, voy a ver y vamos a visualizar este elemento que ya está, es otro contenedor. Vamos a limpiar pantallita, todo eso, no se preocupe. Ahí está. ¿Sí? Bien, esa es la manera de la carga y visualización de estos datos. Aquí lo que vamos a hacer prácticamente en el listado, aplicar este mismo procedimiento. Ya le vamos a decir que limpie pantalla, que haga un pausado, eso para limpiar prácticamente pantallita. Bien, ahora vamos a establecer ya el manejo, por lo que estoy viendo, no sé si estamos, creo, me dicen si estamos sobre tiempo. Ya, si estamos sobre tiempo, pues vamos a hacer un alto, pero en este caso vamos a dejar con el siguiente menú. Hasta aquí tenemos la parte de listado de datos. ¿Sí? Vamos a generar lo que hemos hecho justamente, la opción 3, ya es el concepto que hemos llevado para la parte matemática. Ya, la diagonal principal, diagonal secundaria, la triangular inferior y la triangular superior. Son 2 elementos, o 4 elementos. Luego vamos a hacer en este caso, ya, enseguida llamamos lista, vamos a tener un otro menú porque todo esto les voy a prácticamente establecer. Luego tenemos justamente a las, vamos a decir, vamos a suma a la sumatoria de filas y columnas, ¿ya? Columnas. Entonces, ¿en qué? Justamente en vectores. Entonces, esos elementos vamos a establecer para la próxima clase para generar prácticamente el manejo de matrices, ¿ya? Y también ya está surgiendo nuestra práctica de matrices para justamente ustedes vayan viendo ese elemento, ¿ya? ¿Alguna consulta? Me dicen si todavía tenemos tiempo. A veces se nos va
de rápido y con todo lo que nos están ahora controlando para que ustedes no se descuiden de los exámenes, ¿no? Vamos a entrar a nuestra asistencia. Muy rápido pasa, jóvenes, no sé, yo quisiera que me den más tiempo. Sí, demasiado poco tiempo para la materia de programación. Harto nosotros necesitamos más tiempito. Bien, a ver, Fabricio está, Fabricio, María Cristina. Sí, que presente. Muy bien. Estoy aquí Muy presente. bien. Benjamín. Presente, ingeniera. Bien, Eric. Eric, ¿estás? Eric Butrón. En el chat está. Muy En bien, el chat. gracias. Jaco, Braulio. Presente, Muy Inge. bien, Alexander. Alexander. Galizaya. Alexander, ¿dónde está? ¿Dónde está? Muy bien. Oscar. Oscar Wilson. ¿Estás? Oscar. Bien. Limber. Limber Álvaro. Marco Antonio Condori. Presente, Muy Inge. bien. Elian Humberto. Presente. Muy bien. Jonathan Bryan. Muy bien. Presente, Inge. Juan Alberto Delgado. Juan Alberto. No, Inge, perdone. Juan Alberto, soy aquí presente. Juan Alberto Delgado. ¿Y Jonathan está? Sí, aquí presente, Inge. Perfecto. Gabriela. Presente, Inge. Muy bien. David. David Alan. Presente, Inge, aquí estoy. Ángel Vilmar. Presente, Inge. Muy bien. Armando Jesús. Presente, Inge. Bien. Henry Huanca. Carlos Eduardo. Rosy. Presente. Henry Báñez. Jonathan Ibarra. Presente, ingeniera. Fernando Illanes. Presente, ingeniero. Brian Lara. Alejandro Chein. Presente. Muy bien. José Machaca. José Machaca, ¿estás? Perfecto. Muy bien, jóvenes. Ya nace la práctica, no se preocupen y vamos viendo el avance que vamos a hacer el día lunes para dar el examen el día miércoles, por si acaso. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Tenemos todavía más alumnos, ¿sí? Vamos a ir viendo acá. Claudia, ¿está Claudia? Muy bien. Milagros. Milagros. Muy bien. Carol. Milagros dice presente en el chat. Gracias, chicos. Carol. José Miguel. Agustín. Presente, Inge. Bien. Milán. Mateo. Javier Antonio. Anthony. Presente. Perfecto. Eric, Marcelo. Presente, ingeniero. No es marcado. Ever Gary. Ever. Víctor Emanuel. Bien. Juan Francisco Rivera. Presente. Diego Rodríguez. Giselle. Josué Santos. Presente. Laura Belén.
Presente, Juan ingeniero. Valle, Presente, ingeniero. Brian Anthony, Presente, muy ingeniero. bien, José Daniel Beizaga, Presente. muy bien, Antonio Vera, Nicolás, bien, ahora sí, completo. Muy bien, que tengan buen fin de semana y bueno, a estudiar, chicos, por favor, vamos a estudiar. Ya, ya le dije al ingeniero que hemos definido y me dice que por favor definan, que no tengan choques, que si tienen algún choque traten de establecer conversación con el docente para que se defina. Hasta el 11 es lo máximo en parciales, según me dice el ingeniero. Muy bien, que tengan bonito fin de semana y nos vemos directamente el día lunes. Hasta luego, Ingrid. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Se cuida mucho.